Pues aquí seguimos llevando una emisión más de este canal de YouTube Nelter de la Cruz. Por ahí no se les olvide darle a nuestro canal una like, aquí abajo la campanita para que lleguemos a más personas. Apóyennos, ya que por ahí campechaneando se le dobló la mano y se fue con los panuchos. Allá quería en Campeche con Laida Sansor quitarla. Se agarró de López para hacer su canal y poder hacer seguidores y poder ayudar a lo que es un paneaguado hipócrita. Pues empezamos con las preguntas. Vamos a ver, vamos a escuchar. A ver. Buenos días, señor presidente. Buenos días, su procuradora. Yo quisiera preguntarle, señor presidente, sobre las hidroeléctricas. Usted dijo que se iban a modernizar las turbinas de 17 hidroeléctricas. Usted hizo una inspección, de 4 en el Alto Grijalva. ¿Dónde se encuentran las otras hidroeléctricas? Esto se lo digo porque es muy interesante la apuesta que está haciendo su gobierno para tener energía limpia. Ya estaba leyendo en Alemania, que es uno de los países donde más tienen eólicas, plantas eólicas. El año pasado fallaron las eólicas y el gobierno alemán tuvo que construir una carbonífera, una planta de carbón que ya emite menos cosas nocivas contra el medio ambiente, pero sigue siendo. Entonces se me hace interesante saber que la apuesta del gobierno que usted encabeza, de cuáles son las plantas que se van a… me gustaría saber si la presa de La Boquilla está incluida, porque la vandalizaron cuando fue la toma del agua, y apostarle a las eólicas. Pues a España tampoco le fue en enero de este año, no hubo viento. Entonces las tarifas eléctricas se elevaron en un 63% porque tuvieron que importar electricidad de plantas carboníferas del norte de África. Entonces, por eso es mi pregunta. Y hay también mucho desconocimiento de parte o mala intención, porque dicen, es que estamos en secas, es que si no llueve no funciona las hidroeléctricas. Y hay otra cosa, las hidroeléctricas, en comparación con las eólicas, las hidroeléctricas sí pueden almacenar energía, las pueden guardar, y las eólicas no, tienen que estar continuamente en la transmisión. Entonces, esa sería mi primera pregunta, señor presidente. Bueno, es muy importante el modernizar las plantas hidroeléctricas. Producir energía eléctrica con agua es lo más barato y es una energía limpia. Ya lo hemos explicado aquí. Contamos con alrededor de 60 hidroeléctricas en el país y ya la mayoría de estas hidroeléctricas tienen turbinas muy antiguas y hay que cambiarlas por turbinas nuevas, modernas, que con la misma agua
generen más energía. Eso es lo que se está haciendo. Se escogieron primero 12 hidroeléctricas. Voy a pedirle a los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, al licenciado Bartlett y a los ingenieros, que informen sobre cuáles son las hidroeléctricas que se van a intervenir. Son básicamente las 4 de El Grijalva, también las que tienen que ver con el Papaloapan, las de Michoacán, las hidroeléctricas que se construyeron en el gobierno del presidente López Mateos, del presidente Díaz Ordaz y del presidente Echeverría, que ya tienen tiempo, esas hidroeléctricas, que no reciben un mantenimiento mayor, que es lo que se va a hacer. Es tan importante el tener las hidroeléctricas que basta un ejemplo. Ahora que se presentó la crisis del gas por las heladas en Texas, nosotros resolvimos el problema, desde luego, antes que en Texas, porque las hidroeléctricas turbinaron a toda su capacidad y se condujo energía eléctrica desde Chiapas hasta Nuevo León por la red de transmisión. Entonces, es fundamental el tener las hidroeléctricas. Una termoeléctrica, para que empiece a producir energía, requiere 24 horas estando parada, o 2 días, o 3. Una hidroeléctrica necesita 1 hora, cuando mucho. Se echa a andar y a producir energía. Y en efecto es constante, no es como el caso de la energía eólica, que depende del viento, o la solar, porque no siempre hay viento, no siempre hay sol, y en el caso de las hidroeléctricas siempre se acumula agua suficiente, se almacena agua en los vasos, siempre se tiene el agua disponible. Entonces, es un proyecto muy importante que estamos llevando a cabo. Ya se está hablando con las empresas que van a abastecer de estas turbinas, son empresas extranjeras de distintos países, y se va a aumentar la capacidad de generación de energía. ¿En qué porcentaje se va a aumentar más o menos? No tengo preciso el dato. Sí va a aumentar considerablemente y le vamos a dar muchos años más de vida a esas plantas que vamos a intervenir. Desde luego, es más la energía que se produce con hidroeléctricas que la energía que se produce con energía solar o eólica. Es mucho más. Y no tiene subsidio de la banca de desarrollo. Y no hay subsidio. Solo es cuestión de que se le dé despacho, sí, que se les permita subir la energía, porque con la privatización de la industria eléctrica se subutilizaban las hidroeléctricas. Si una planta Chicoacén, Malpaso, de Angostura, tiene capacidad para producir con
6 turbinas, solo les ordenaban que generaran energía con 1 o 2 turbinas, porque les dan preferencia o les daban preferencia a las plantas particulares por los convenios que se suscribieron durante el periodo neoliberal. Pero todo eso se está revisando, por eso fue la ley de la industria eléctrica, la ley de electricidad, que fue impugnada de inmediato. Bueno, todavía no se publicaba, ya los jueces ya estaban otorgando amparos por los negocios jugosos que se hicieron cuando se les entregó a los extranjeros el mercado de la industria eléctrica. Entonces ahora estamos cambiando esas reglas y vamos a continuar con lo mismo. Para que se tenga una idea, con toda la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, se tiene capacidad para producir 75% de toda la energía eléctrica que consumimos, pero solo se le permite a la Comisión Federal de Electricidad subir a la red, a su red, el 35%. Porque así está la ley. Si no, los acusan de monopolio, de ser preponderantes. Y estas empresas particulares que hicieron su agosto durante el periodo neoliberal, resulta que ni siquiera invirtieron en México. ¿Consiguieron los permisos? Bueno, primero modificaron el marco legal, se modificó la Constitución, se modificaron las leyes. Luego llegan los inversionistas, entre comillas. ¿Saben? La mayoría de ellos recibieron créditos de Nacional Financiera, de la banca de desarrollo. No fue inversión nueva, extranjera, están siendo financiados en buena medida por la banca de desarrollo. O sea, negocios redondos, o lo que se llama negocio de saliva, lo más que nada de influencias y de sobornos y de moches y de servilismo de servidores públicos, de funcionarios públicos. Pero todo esto está cambiando. Por eso fue muy importante lo de ayer, porque lo que se reafirmó ayer es de que continúe la política de transformación. Y lo decidió el pueblo. Entonces sí, pero sí vamos a informar cuáles son las plantas. Hay, por ejemplo, también nuevas presas que se están construyendo, ya se construyeron, que no tienen turbinas de generación de energía. Picachos, por ejemplo, en Sinaloa, ya está la presa funcionando, pero falta todo el sistema eléctrico. Estamos construyendo la nueva presa de Santa María, también en Sinaloa, y sí incluye también el que se instale la planta de generación de energía eléctrica a partir del agua de la presa.
Sí. Una segunda pregunta. Ahora que el Pemex adquirió la totalidad de Deer Park, pues adquirió una refinería muy eficiente que con pasivos, pero también con activos, ¿no? O sea, yo quisiera preguntarle, ¿ya se tiene un plan de reestructuración de la deuda de Deer Park? Hablando con gente de bancos de riesgos, me dicen es una magnífica, fue una magnífica compra porque la deuda está muy bien calificada por Moody's, bajó porque la adquirió Pemex. Entonces, al que están, o sea, la deuda de Pemex es la que le bajó pero esta planta no tiene problemas, ¿no? Pero quisiera preguntarle si hay un plan de reestructuración y ahora que se compró esta planta que se adquirió con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura, del FONADIN, no se descuida recursos para infraestructura aquí en México con estos recursos. Esa sería la pregunta. No, mira, en efecto, fue una muy buena compra. Ya le expliqué que ellos no querían vender esta planta, tenían en venta otras refinerías, no esa. Nosotros les dijimos que esa era la que nos interesaba, porque ya teníamos el 50%, poquito menos del 50%, 49.9% de las acciones, y que ya queríamos tener todo. Y pues aceptaron, cosa que les agradecemos mucho a Shell, el que haya aceptado entrar en la negociación para la compra de esta refinería, que para nosotros es fundamental, porque con esta refinería ya tenemos las plantas suficientes para procesar toda nuestra materia prima, todo el petróleo crudo, y ya no vamos a tener necesidad de comprar las gasolinas, ya vamos a poder producir las gasolinas en nuestro país, porque se abandonó toda la refinación. Desde hace 40 años no se hacía una nueva refinería. Entonces, nosotros vamos a recibir o recibimos 6 refinerías y vamos a entregar 2 más, 8 refinerías van a estar en funciones. Y con estas 8 refinerías tenemos capacidad para procesar alrededor de 1.800.000 barriles diarios, que es lo que necesitamos para el mercado interno de gasolinas y de diésel y de otros petrolíferos. Entonces, ampliamos nuestra capacidad de producción. Entonces, es una muy buena compra, una buena decisión. No tenemos problemas financieros y tampoco nos desbalanceamos en recursos para seguir invirtiendo en infraestructura. No, tenemos garantizado todo lo que se necesita para terminar el Tren Maya. Ya ustedes saben, acabamos de licitar la compra de los trenes, 36,000 millones de pesos. Tenemos el dinero disponible, tenemos todo el dinero para terminar el aeropuerto Felipe Ángeles, tenemos el dinero para terminar las obras del Istmo, contamos con recursos suficientes para terminar la nueva refinería de Dos Bocas, para concluir el programa de caminos, de carreteras, todo lo que es infraestructura. Tenemos recursos suficientes y debo también decir que nos está yendo bien
en la recaudación de los impuestos, estamos recaudando bien, está creciendo la economía, no está aumentando la deuda, al contrario, está bajando, porque como hay crecimiento económico, la deuda está bajando con relación al producto. En fin, el peso está estable, ya también hay estabilidad en la inflación y los especialistas hablan de que no hay mucho que preocuparnos. Sí aumentó un poco la inflación, nosotros sí estamos pendientes de eso, no queremos que haya carestía de la vida, por eso estamos llevando a cabo algunas acciones, queremos tener más control en cuanto a los precios del gas, a los alimentos básicos, en eso estamos, pero vamos bien en general. Entonces, Pues aquí está, va bien todo, la economía creciendo, un buen sabor de boca sobre la compra de Deer Park, par de Texas, la refinería, para que se pueda procesar el crudo a gasolina para el mercado interno de México. Para eso es. Pues se construyeron 9 plantas hidroeléctricas. Muy buena información. Esperemos que esto llegue a más personas. Gracias. Seguimos. Damos por terminada esta primera ronda del primer periodista.